Si alguien me hubiera dicho que el día más triste de mi vida iba a ser también el día en que todo lo que yo creía sobre mi familia se iba a romper en pedazos, habría pensado que exageraba. Los funerales ya son suficientemente duros como para meterles drama extra. Pero ahí estaba yo, con traje negro, corbata mal ajustada y ojeras profundas, velando a mi abuelo paterno, mientras al otro lado de la sala velatoria, un tipo casi de mi misma edad lloraba al mismo difunto, rodeado de gente que también llevaba mi apellido y a la que yo nunca había visto. Voy a contarlo en primera persona porque, si lo cuento como una historia ajena, incluso yo mismo siento que suena inventado. Lamentablemente, no lo es. Me llamo Diego. Tengo 33 años y durante casi toda mi vida me consideré parte de una familia normal de clase media. Papá, mamá, una hermana menor, abuelos, tíos que ves en Navidad y en uno que otro cumpleaños. Nada espectacular, nada demasiado roto. Mi papá, Joaquín, era contador en una empresa de autopartes. Mi mamá, Sandra, era maestra de primaria. Nos crearon con esas frases que suenen sencillas pero se te quedan pegadas. La familia es lo primero. En esta casa no se miente. Lo poco que tenemos lo tenemos limpio. Yo crecí creyéndoles. Mi abuelo paterno, don Ernesto, no era un abuelo de esos cariñosos que te llevan al parque y te compran helado. Era seco, parco, de esos hombres antiguos que parecen estar siempre ligeramente enojados con el mundo. Pero estaba ahí. Tenía su casita vieja en un barrio de siempre, su sillón de vinil con la tela rota en las orillas, su tele grande de caja donde veía noticieros y partidos de fútbol. Íbamos a verlo los domingos, casi por obligación moral. Mi papá siempre decía que no le quedaba mucho tiempo desde que yo tenía como 12 años, pero el viejo seguía, duro como piedra. Nunca fue muy afectuoso conmigo ni con mi hermana. En cambio, con Joaquín se le ablandaban un poco los ojos. Siempre decía que Joaquín era su orgullo porque nunca le salió flojo ni borracho. Yo crecí con la idea de que mi papá venía de una familia medio fría pero honesta. Mi hermana y yo tuvimos una infancia sin grandes lujos, pero sin carencias graves. Colegios públicos, vacaciones baratas en la playa cuando se podía, cumpleaños con pastel en la casa y primos alrededor. Papá trabajaba de lunes a sábado. Mamá llevaba cuadernos para revisar al comedor. No había grandes secretos, o eso pensaba yo. Claro que había peleas, discusiones por dinero, por la forma de educarnos, por el tiempo, pero nada que se saliera del guión de cualquier familia. La primera grieta real en ese somos normales llegó a través del dinero. No fue un escándalo, sino algo sutil. Cuando yo tenía 24 años, recién egresado de la universidad, empecé a trabajar en una empresa de logística. El sueldo no era una maravilla, pero para mí era un salto enorme. Me dieron la posibilidad de abrir mi primera tarjeta de crédito de nómina. Yo estaba emocionado. Mi papá me dio un sermón de 1 hora sobre la importancia de no gastar más de lo que tenía, de pagar a tiempo, de cuidar mi historial. Tu nombre y tu crédito son sagrados, no los ensucies, me dijo, muy serio. Esa frase con el tiempo adquirió un sabor bastante irónico. A los pocos meses de estar trabajando, entré a mi buró de crédito por curiosidad profesional. Había leído artículos sobre la importancia de revisarlo. Lo hice sin esperar nada raro. Cuando vi el reporte, había una tarjeta de tienda departamental registrada a mi nombre desde hacía año y medio. Yo nunca la había solicitado. El saldo no era una locura, pero había compras que yo no reconocía. Electrodomésticos, ropa, pequeños muebles. Además, había un crédito personal pequeño, también mío, de hacía casi 2 años. Mi corazón se aceleró. Al principio pensé que era un error del sistema. Llamé a la tienda, al banco, hice el recorrido clásico de la persona que descubre una línea en su buró que no pidió. En la tienda me dijeron que esa tarjeta había sido autorizada en una sucursal cercana al barrio donde vivía mi abuelo. En el expediente, el número de teléfono de contacto no era el mío, pero el nombre completo y el número de identificación, sí. Les pedí copia del contrato. A la semana me lo mostraron. La firma se parecía a la mía, pero no era exactamente igual. Una mezcla rara entre mi rúbrica y la de mi papá. Me fui con ese papel en la mano a la casa familiar. Estaban los dos, papá y mamá, en la cocina. Puse el contrato en la mesa y les pregunté si alguno sabía algo. Mi mamá se quedó mirando el papel, frunciendo el ceño. Mi papá tardó exactamente 3 segundos de más en reaccionar. Ese microsilencio fue la primera alarma que debía haber escuchado más fuerte. Al final admitió, con tono de no es tan grave,
que una vez había usado mis datos para sacar esa tarjeta con la idea de ayudar a mi abuelo a comprar un refrigerador y una lavadora porque la suya ya no servía. Dijo que fue algo puntual, que él mismo estaba pagando, que no me preocupara. Me enojé, claro. Le dije que cómo se le ocurría usar mi nombre sin decirme nada, que eso era un delito, que si algo salía mal el perjudicado sería yo. Él se molestó. Dijo que era mi abuelo, que la familia se ayuda, que antes no había tiempo de explicarme y que tampoco quería que me sintiera obligado. Mi mamá intentó mediar, diciendo que ya estaba hecho y que mientras se pagara todo a tiempo no pasaba nada. Era mi papá. Lo dejé pasar. Lo sentí como una falta de respeto grande, pero pensé que había sido un desliz, uno de esos atajos torpes que toman los adultos. Me prometí a mí mismo revisar más seguido mi buró y prestar más atención. No imaginaba que ese sería apenas el capítulo más ingenuo de lo que vendría después. Pasaron los años. Yo me independicé. Me fui a vivir a un departamento pequeño que rentaba con un amigo. Mi hermana empezó la universidad, mi relación con mis padres era buena, dentro de lo que cabe. Veíamos a mi abuela cada vez menos. Con la universidad, el trabajo y mi vida social, dejé de ir los domingos con la misma frecuencia. Mi papá seguía visitándolo, supuestamente. Yo lo veía saliendo los sábados por la mañana con una bolsa de mandado y una actitud de deber cumplido. En ese tiempo hubo algo más que, viéndolo ahora en retrospectiva, fue otra señal que no quise ver. Mi papá empezó a tener recados misteriosos, llamadas que contestaba en voz baja, salidas repentinas justificadas siempre con la frase de «tengo que ir a ver un cliente que me pidió asesoría extra, luego te cuento». Yo no vivía en la casa, así que lo veía menos. Mi mamá de vez en cuando se quejaba de que él llegaba más tarde, de que estaba más ausente, pero luego lo justificaba. Es que la empresa está pidiendo más, pobre, a su edad aguantar tanto. Nunca pensé en otra cosa. Cuando mi abuelo finalmente enfermó en serio, todo el foco se fue a él. Le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca complicada. Entraba y salía del hospital, mi papá se agotaba de tanto ir y venir, mi mamá se encargaba de la parte práctica, medicinas, papeles, comida. Mi hermana y yo ayudábamos como podíamos, un fin de semana, una tarde. La casa de mi abuelo se convirtió en una especie de central de operaciones triste, con olor a medicamento viejo. El día que murió fue frío y gris. Lo llamaron a mi papá a las 6 de la mañana, desde el hospital. Yo estaba en mi departamento, mi mamá me mandó un mensaje, tu abuelo se fue. Sentí ese vacío raro que te deja la muerte de alguien que no era cercano, pero al mismo tiempo es tu sangre. Fui a la funeraria unas horas después. La sala velatoria olía a flores, café y desinfectante. Estaban mis tíos, primos lejanos, vecinos del barrio. Mi papá estaba sentado en una esquina, con los ojos rojos, más cansado que devastado. Me acerqué, lo abracé. Dijo que al menos el viejo ya estaba descansando. Y fue en ese ambiente, entre coronas y rezos, donde apareció la otra mitad de la historia. Yo estaba sirviéndome café en esas tazas blancas horribles que tienen todas las funerarias, cuando vi entrar a una mujer de unos 50 y algo, con el pelo recogido, ropa sencilla pero limpia, tomada del brazo de un muchacho de mi edad, quizá un par de años menos. A ambos les temblaba la barbilla. El chico tenía la cara hinchada de llorar. Llevaba una camisa blanca mal planchada y un saco negro prestado. Lo primero que me llamó la atención fue que el chico se parecía un poco a mí. No como un gemelo, pero sí había algo. La forma de la nariz, la frente, incluso el gesto de apretar la mandíbula cuando estás a punto de llorar. Al principio pensé que sería algún hijo de un vecino, hasta que lo escuché decirle a la mujer, «Mamá, no sé si voy a poder verlo», y a ella responderle, «Tienes que despedirte de tu abuelo, hijo. Él te quiso a su manera». La palabra abuelo en esa frase me clavó una astilla. Los vi acercarse al féretro. La mujer hizo una pequeña señal de cruz, el chico bajó la cabeza y se soltó llorando de verdad. Nadie por parte de mi familia se les acercó de inmediato. Mis tíos se miraron entre sí, incómodos. Mi papá, que estaba sentado, se puso de pie de golpe. Su cara cambió de color, primero blanco, luego rojo. Caminó hacia ellos. Yo, curioso y sin entender nada, me acerqué a una distancia prudente. Mi papá se paró frente a la mujer y al muchacho. La mujer lo miró con una mezcla de reproche y dolor que no supe interpretar en ese momento. El chico lo miró con ojos enrojecidos, pero no como se mira a un tío lejano, sino como se mira a alguien con quien se tiene una historia. Mi papá murmuró algo casi inaudible. No era necesario que vinieran.
La mujer respondió en voz baja pero firme. Tenía derecho a despedirse de su abuelo, hijo. Él te quiso a su manera. Yo estaba a 1,5 metros y sentí que el aire se hacía espeso. Mi mamá apareció a mi lado, no sé de dónde. Estaba rígida, con los labios apretados. No se acercó a ellos. Se quedó conmigo, observando. Sus ojos tenían esa mirada de alguien que ya sabía algo desde antes y que, aún así, verlo materializado le duele. Yo que me considero una persona relativamente rápida para entender cosas, ese día tardé varios minutos en hilar todo. Lo que me hizo clic fue cuando la mujer, ya un poco más calmada, se volvió hacia el chico y le dijo: «Marco, saluda a tu padre». Y el chico con voz rota dijo: «Hola, papá». Yo me quedé paralizado. Mi primer impulso fue pensar que había escuchado mal, pero no. Mi nombre es Diego, y ese chico se llamaba Marco, y ambos acabábamos de usar la misma palabra para referirnos al mismo hombre. Miré a mi mamá. Tenía la vista clavada en el piso. Mi papá no dijo no. No dijo, «¿Qué estás diciendo?». Solo se llevó la mano a la frente como si le estuviera doliendo algo por dentro, y susurró: «No es el momento, por favor». Pero el momento ya estaba ahí, con flores, café y un cadáver enfrente. Las siguientes horas fueron una mezcla de funeral y teatro silencioso. Por un lado, los rezos, los chistes nerviosos de siempre, los pésames formales. Por el otro, la presencia de esa mujer y ese chico que no encajaban en las etiquetas que yo tenía. Nadie me explicaba nada. Cada vez que intentaba acercarme, alguien me desviaba, que si había que acomodar las coronas, que si hacía falta más café, que si vinieron unos vecinos a saludar. Yo no soy de hacer escenas en público, así que me contuve, pero por dentro, mi cabeza era un tablero de ajedrez donde alguien había tirado las piezas. No fue hasta la noche, cuando la mayoría de la gente se había ido y quedábamos solo a familiares cercanos, que la cosa explotó. Estábamos en un círculo extraño. Mis tíos, mi mamá, mi hermana, yo, mi papá, la mujer desconocida y el chico. El silencio era denso. Fue la mujer quien habló primero. Se presentó. «Me llamo Laura». No dijo su apellido, pero más tarde vería que era el mismo que el de mi abuelo. Miró a mi mamá y dijo: «No vengo a hacer un escándalo. Solo quería que mi hijo se despidiera de su abuelo y que, al menos una vez en su vida, estuviera en el mismo cuarto que sus hermanos». Esa palabra, hermanos, me llegó como un balde de agua helada. Marco clavó la mirada en el piso. Mi mamá respiró hondo. Su voz salió fría. «Aquí los únicos hermanos son Diego y Carla. No me vengas con eso hoy». Mi papá intentó intervenir diciendo que no era lugar ni momento. Pero el dique ya estaba roto. Uno de mis tíos, el más imprudente, soltó: «Pues ya se sabía que algún día esto iba a explotar, Joaquín. ¿O creías que íbamos a escondernos detrás del ataúd?». Yo miraba a todos intentando sacar palabras. Finalmente dije, casi en susurro: «¿Alguien me puede explicar quién es él?». Señalé a Marco, que seguía sin levantar la vista. Fue Laura quien respondió: «Es tu hermano, Diego». Así, sin anestesia, añadió: «Hijo de tu papá y mío. Tiene 28 años». Sentí que el suelo se movía. Mi padre, el hombre de los discursos sobre la honestidad, había tenido otro hijo 5 años menor que yo y nunca nos lo había dicho. Y no solo eso, ese hijo vivía en la misma ciudad, llamaba abuelo al mismo hombre al que yo estaba velando y había sido invisibilizado toda su vida en nuestra historia oficial. La discusión que siguió no fue calmada. Mi mamá levantó la voz. Dijo cosas de las que seguramente se arrepintió después, pero que en ese momento le salían del alma. Que no era el día, que no iba a permitir que se pisoteara el poco respeto que le quedaba. Laura respondió que ella llevaba años aguantando el silencio para no hacerle daño a nadie, pero que ya estaba cansada de esconderse. Mis tíos se cruzaron reproches antiguos, que si siempre fuiste un cabrón, Ernesto, mirando al ataúd, como si el muerto tuviera la culpa, que si todos sabían menos la pobre Sandra y los niños. Yo escuchaba fragmentos, como si alguien hubiera encendido una radio muy vieja en medio de la sala. En un punto exploté. No soy de gritar, pero ese día lo hice. Le pregunté a mi papá si era cierto, si Marco era su hijo, si él lo sabía desde siempre, si mi abuelo lo sabía, si mi abuela lo había llegado a conocer, si todos habían jugado a que mi vida era una cosa cuando en realidad era otra. Mi papá, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Dijo que sí, que Marco era su hijo, que llevaba años ayudándolo como podía,
que mi abuelo también lo sabía y lo veía a escondidas. Mi abuela, según mi papá, nunca se enteró. Yo escuchaba esa narración sintiendo que me hablaban de un extraño. Le pregunté si mi mamá sabía. Bajó la vista. Dijo que no desde el principio. Que apenas hacía unos años, cuando Marco cumplió 20 y tantos, se lo había confesado a medias. Que le dijo que había tenido un hijo antes del matrimonio, en una situación complicada. Mi mamá desde la cocina gritó: «No les mientas también en esto. Lo supe hace 5 años cuando el banco empezó a llamar por los atrasos de él. Antes de eso para mí Marco no existía». Esa frase abrió otra puerta, la del dinero. Resulta que mi papá llevaba años ayudando económicamente a Marco. Al principio, pequeñas cantidades, que si la escuela, que si útiles, que si algo de ropa. Más adelante cosas más importantes. Una moto para que pudiera trabajar, una computadora para la universidad. Nada de eso me habría parecido mal si se hubiera hecho de frente, con la verdad, con acuerdos. El problema es que no fue así. Cuando las cosas se pusieron difíciles para Marco, según mi papá, cuando se metió en negocios fallidos y deudas, mi papá empezó a usar otros recursos. Ahí es donde entraba yo, aunque yo no lo sabía. Revisando papeles, estados de cuenta, correos viejos, descubrimos que aquellos créditos misteriosos a mi nombre no se habían quedado en la tarjeta de la tienda. Había un crédito personal a mi nombre, de hacía casi 4 años, con el que se había pagado un préstamo atrasado del que era deudor Marco. Había una línea de crédito que se había usado para comprar un coche a nombre de mi papá, pero que en realidad manejaba Marco. Muy parecido a lo que había hecho antes con mi abuelo, pero ahora a espaldas mías. Cuando le mostré esos documentos se defendió diciendo que pensaba pagarlo todo él, que nunca fue su intención que a mí me afectara, que solo necesitaba salvar al muchacho de meter la pata más honda. Es decir, su otra familia estaba en problemas, y la salvación era, otra vez, mi historial limpio y mi buena fe. Esa buena fe me estaba costando caro. Yo, que me creía una persona responsable, descubrí que en el buró aparecía como moroso en un par de líneas que yo jamás había probado conscientemente. Me llegaban llamadas de cobranza a mi celular. Tuve que sentarme con un asesor del banco a explicar que, aunque las firmas fueran mías en algunos documentos, mi papá me había hecho firmar unos papeles del seguro que en realidad eran otros contratos, yo nunca fui consciente del destino de ese dinero. Legalmente tenía pocas posibilidades de zafarme. Al final, mi firma estaba ahí. La sensación de traición se convirtió en una especie de humillación constante. Ir a mi trabajo y fingir normalidad mientras recibía mensajes de bancos, volver a casa y ver a mi madre con los ojos hinchados, ver a mi padre deambular como un viejo antes de tiempo, todo me superaba. Un día exploté. Le dije a mi papá que no solo había destruido la confianza de mi madre, sino también la mía, que había usado mi nombre como antes usó el suyo con su padre, que yo no era responsable de las decisiones que había tomado 40 años atrás con Laura y con Marco, que tenía que hacerse cargo sin seguir arrastrándonos a todos. Él se defendía con frases que me sonaban a excusas, que si era su sangre, que si Marco no tenía la culpa de haber nacido así, que si un padre no abandona a un hijo. Yo le respondí que no era solo padre de Marco, que también lo era de mí y de mi hermana, que con nosotros sí había estado presente, sí había cumplido, sí había construido algo, y que ahora en el intento de reparar su culpa con el hijo oculto, estaba pisoteando la vida de los visibles. Mi hermana, que hasta ese momento había sido la más callada, estalló también. Le dijo que siempre había sentido que él se iba demasiado con el abuelo, que había fines de semana enteros donde no aparecía, que ahora entendía todo. No es que estuvieras con el abuelo, estabas repartido con ellos, dijo señalando un vacío. No voy a convertir esta historia en una lista de gritos. Hubo muchos. Días de silencio, noches sin dormir. Mi mamá llegó a decir, en caliente, que quería divorciarse. Luego, con el tiempo, se le bajó la decisión. Pero la herida quedó. Empezó a ir a terapia, cosa que nunca había hecho. Mi papá se negó al principio, luego accedió a regañadientes. Yo también busqué ayuda profesional porque sentía que, si no, iba a terminar convirtiendo mi enojo en un estilo de vida. En medio de todo ese caos, estaba Marco, el fantasma convertido en persona. No sabía qué lugar ocupar con él.
Era fácil verlo como el culpable, pero en frío sabía que el principal responsable era mi papá. Aún así, también era cierto que él no era un niño. Tenía 28 años, decisiones propias, errores propios. No era solo una víctima de las decisiones de nuestros padres. También había tomado las suyas. Durante semanas evité verlo. No podía. Hasta que un día él mismo me buscó. Me escribió un mensaje sencillo. Soy Marco. Sé que eres mi hermano. Si no quieres hablar nunca conmigo lo entiendo, pero yo necesito hacerlo al menos una vez. Te juro que no sabía que tu papá te estaba metiendo en mis deudas. Solo sabía que me ayudaba. Lo demás lo fui entendiendo después. Si algún día quieres, aquí estoy. El tono no era agresivo. Tampoco victimista. Era una mezcla rara de disculpa y respeto. Lo dejé en visto 3 días. Al cuarto le respondí. Tomemos un café. Nos vimos en una cafetería del centro. Cuando entró, me impresionó de nuevo el parecido. No era un clon, pero sí un eco. Tenía mis ojeras, mis cejas, incluso un gesto parecido al sostener la taza. Estaba nervioso. Yo también. Empezó hablándome de sus recuerdos de chico. Visitas esporádicas de mi papá a su casa, regalos en cumpleaños que parecían venir de un tío que te quiere mucho, la figura del abuelo Ernesto como un hombre seco pero presente que lo llevaba al parque a escondidas. Dijo que siempre supo, desde los 10 o 11 años, que Joaquín era su padre, que se lo dijeron cuando empezó a hacer preguntas, que también supo desde entonces que había otra familia a la que él no debía molestar. Me contó que de adolescente lo dominó la rabia, que odiaba a mi padre por aparecer y desaparecer, por darle dinero pero no apellido, por irse en Navidad siempre antes de las 12 porque tenía otra cena. Que durante años fantaseó con reventarles la vida a todos, aparecer en la puerta un 24 de diciembre y decir, aquí estoy, soy el otro hijo. Que no lo hizo, en parte por lealtad a su madre, que tenía pánico de los escándalos, en parte porque no tenía valor. Con el tiempo la rabia se convirtió en resignación. Empezó a hacer su vida. Trabajos mal pagados, intentos de estudio. Se metió en deudas por decisiones malas, sí, pero también porque nadie le enseñó lo que a mí sí. Cómo manejar el dinero. Cómo no meter la pata con créditos fáciles. Le pregunté directamente si él había pedido que mi papá usara mi nombre para sacarlo de sus problemas. Lo negó. Dijo que mi papá le decía, yo me encargo, tú no te preocupes. Que él nunca vio los papeles. Que solo veía el dinero aparecer. Que si el pago del taller mecánico, el arreglo de la moto, la inscripción de un curso. Que recientemente sí empezó a sospechar que los recursos no salían solo del bolsillo de mi papá, porque lo veía más agobiado, más endeudado. Pero que nunca imaginó que yo estaba de por medio. Lo escuchaba y veía a alguien tan atrapado como nosotros, aunque en otra esquina del laberinto. No voy a decir que en ese café se resolvió todo. No nos abrazamos llorando, ni nos proclamamos hermanos del alma. Pero sí pusimos algo sobre la mesa, que aunque compartiéramos sangre, historias y heridas eran diferentes. Que él no había pedido nacer como el oculto y yo no había pedido financiar su rescate. Que podíamos responsabilizar principalmente a mi papá y a la cobardía con la que manejó su doble vida, sin convertirnos entre nosotros en enemigos absolutos. Nos despedimos con un apretón de manos torpe, con la promesa de no forzar ningún vínculo, pero tampoco negarnos la existencia. En paralelo, me tocó arreglar mi propio desmadre financiero. Tuve que renegociar créditos, presentar en el banco pruebas de que algunos usos habían sido abusivos, hacer planes de pago. Parte de la deuda la asumió mi papá. Otra, inevitablemente, recayó sobre mí. Hubo un punto en que tuve que decidir si demandarlo formalmente por suplantación y uso indebido de mi identidad. Lo hablé con un abogado. Jurídicamente era posible, moralmente implicaba llevar a mi propio padre ante un juez, como si fuera un desconocido. No tuve estómago para eso. Opté por una vía intermedia. Dejar claro, con papeles firmados frente a un notario, que él se comprometía a pagar ciertas cantidades cada mes directamente al banco, y que si no lo hacía, entonces sí yo me reservaba el derecho de ir más lejos. Fue una solución imperfecta, pero era la que en ese momento podía soportar.
Con mi mamá la relación cambió. Empecé a verla no solo como la víctima engañada, sino también como alguien que, por miedo o por costumbre, había decidido no ver ciertas cosas cuando la vida se las ponía enfrente. Ella misma lo reconoció en terapia. Dijo que había sospechado a lo largo de los años que había algo más, pero que prefería no escarbar. Que cuando hace 5 años mi papá le confesó lo del otro hijo, lo hizo minimizando todo, como si se tratara de una historia vieja ya resuelta. Que ella eligió quedarse porque tenía miedo de romper la familia, porque ya estábamos grandes, porque no quería echar a perder lo que se había construido. No la juzgo, la entiendo más de lo que me gustaría. Mi papá con el tiempo se fue consumiendo un poco. No hablo solo de lo económico, sino de lo emocional. Perdió autoridad moral dentro de la casa. Cada vez que intentaba dar un consejo sobre honestidad o sobre hacer las cosas bien, se encontraba con nuestro silencio o con una mirada que le recordaba que se había traicionado a sí mismo. Empezó a hacer esfuerzos por reparar. Más tiempo con nosotros, menos salidas misteriosas, más transparencia con el dinero. Pero hay cosas que no se reparan con ganas, sino con tiempo, y a veces ni así. Hoy, 4 años después del funeral de mi abuelo, la situación es otra, pero las cicatrices siguen. Mi mamá y mi papá siguen juntos, en una convivencia rara donde hay cariño, costumbre y distancia al mismo tiempo. Mi hermana se fue a vivir sola a otra ciudad. Yo sigo lidiando con algunos resabios de las deudas, pero en general logré enderezar mi historial. Marco y yo nos hemos visto algunas veces. Una cerveza, un partido de fútbol, mensajes de vez en cuando. No somos mejores amigos ni hermanos inseparables, pero tampoco desconocidos. A veces cuando le veo reírse, pienso en cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos crecido sabiendo que existíamos, o si mi abuelo, en vez de jugar a las 2 familias, hubiera puesto a todos en la misma mesa desde el principio. Lo que más me cambió no fueron los papeles ni las cuentas, sino la forma en que veo la lealtad familiar. Crecí escuchando que la familia no te falla. Hoy sé que la familia puede fallarte igual o peor que cualquier extraño, precisamente porque tiene acceso a tus datos, a tu firma, a tus emociones. También aprendí que la frase «lo hice para no hacerles daño» suele ser la coartada de quien toma decisiones cobardes que terminan haciendo mucho más daño que la verdad a tiempo. De todo esto me quedó la enseñanza de que la confianza no es un crédito ilimitado que se da solo por compartir apellido, sino algo que se construye con actos concretos y se rompe también con actos concretos. De todo esto me quedó claro que usar a un hijo para reparar la culpa que tienes con otro es en realidad una forma de repetir el daño en cadena, aunque lo disfraces de sacrificio y ayuda. De todo esto saco que revisar tus estados de cuenta, tus contratos y tu buró de crédito no es desconfianza exagerada, sino una forma básica de cuidar lo que has trabajado, incluso cuando la mano que firma en tu lugar es la de alguien a quien quieres. Y, sobre todo, de todo esto me quedó la certeza de que, por muy doloroso que sea descubrir que tu familia no era lo que creías, siempre es mejor enfrentar la verdad que vivir en una versión bonita, donde tú eres el responsable y los demás se sienten con derecho a usar esa responsabilidad como si fuera un cajero automático emocional y financiero, seguro de que nunca les vas a cobrar la factura.